Hola, hola, muy buenos días hermanos, que Dios los bendiga más y más. Hoy es el 17 de mayo y seguimos en nuestra lectura bíblica diaria. Estamos regresamos a Primera de Reyes, que comenzamos el 2 de mayo. Estamos en Primera de Reyes del 5 al 7. Comencemos en el nombre de Jesús. Salomón construye el templo. Es el tema donde vamos a entrar en este momento. Si no se acuerdan dónde estábamos en el libro de Primera de Reyes. Dice, Hiram, rey de Tiro, siempre había sido un amigo fiel del rey David. Cuando Hiram se enteró de que Salomón, hijo del rey, era el nuevo rey de Israel, envió embajadores a felicitarlo. Entonces Salomón le respondió a Hiram con el siguiente mensaje. Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos sus enemigos. Sin embargo, ahora el Señor, mi Dios, me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Así que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor, mi Dios, tal como Él le había indicado a mi padre. Pues el Señor le dijo, tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honra de mi nombre. En consecuencia, ordena, por favor, que se corten cedros del Líbano para mí. Permite que mis hombres trabajen junto a los tuyos y yo pagaré a tus hombres el salario que tú pidas. Como bien sabes, no hay nadie por aquí que sepa cortar la madera como ustedes, los sidonios. Cuando Hiram recibió el mensaje de Salomón, se puso muy contento y dijo, alabado sea hoy el Señor por haberle dado a David un hijo sabio para que sea el rey de la gran nación de Israel. Así que le envió la siguiente respuesta a Salomón. He recibido tu mensaje y te proporcionaré toda la madera de cedro y de ciprés que necesites. Mis siervos llevarán los troncos desde las montañas del Líbano hasta el mar del Mediterráneo y los pondrán en forma de balsas para que floten a lo largo de la costa hacia el lugar que tú decidas. Luego desarmaremos las balsas para que ustedes puedan llevarse los troncos. Puedes pagarme proveyendo alimento para mi casa. Entonces Hiram proporcionó toda la madera de cedro y ciprés que Salomón quiso. Salomón le enviaba a cambio un pago anual de 100,000 canastas de trigo para su casa y 420 litros de aceite de olivo puro. El Señor le dio sabiduría a Salomón tal como se lo había prometido. Así que Hiram y Salomón formaron una alianza de paz. Luego el rey Salomón impuso trabajo forzado a 30,000 trabajadores de todo Israel. Los envió al Líbano en turnos de 10,000 por mes, de modo que cada hombre estuviera un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Adoniram estaba a cargo de estos trabajadores. Salomón también tenía 70,000 obreros, 80,000 cortadores de piedra en la zona montañosa y 3,600 capataces para supervisar el trabajo. Por orden del rey, ellos extrajeron grandes bloques de piedra de la mejor calidad y les dieron forma para hacer los cimientos del templo. Hombres de la ciudad de Gebal ayudaron a los constructores de Salomón y de Hiram a preparar la madera y la piedra para el templo. Fue a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el 4º año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Habían pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor
medía 27,5 metros de largo y 9 metros de ancho y 14 metros de alto. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho, coincidía con la anchura total del templo y se proyectaba 4,5 metros hacia el frente. Salomón también hizo ventanas angostas y empotradas, por todo el templo. A los costados del edificio y en la parte trasera construyó un complejo de habitaciones contra las paredes exteriores del templo. El complejo era de 3 pisos. El piso de abajo tenía un ancho de 2,30 metros. El piso de en medio 2,80 metros. Y el piso de arriba 3,20 metros. Las habitaciones estaban unidas a las paredes del templo mediante vigas apoyadas en cornisas que sobresalían de las paredes, de modo que las vigas no estaban insertadas dentro de las paredes mismas. Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. La entrada al piso de abajo estaba en el lado del sur del templo. Había una escalera de caracol para subir al piso de en medio y otro tramo de escaleras entre el piso de en medio y el piso de arriba. Una vez terminada la estructura del templo, Salomón puso un techo de vigas y tablas de cedro. Como ya se dijo, construyó un complejo de habitaciones a los lados del edificio unidas las paredes del templo mediante vigas de cedro. Cada piso del complejo tenía una altura de 2,30 metros. Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón: en cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. Así que Salomón terminó de construir el templo. Todo el interior, desde el piso hasta el techo, estaba recubierto con paneles de madera. Recubrió las paredes y el techo con paneles de cedro. Para el piso utilizó tablas de ciprés. Salomón separó un espacio para el santuario interior, el lugar santísimo, al fondo del templo. Tenía 9 metros de profundidad y estaba recubierto con cedro desde el piso hasta el techo. El salón principal del templo, fuera del lugar santísimo, medía 18 metros de largo. En todo el templo las paredes de piedra estaban recubiertas con madera de cedro y el recubrimiento estaba decorado con tallas de calabazas y flores abiertas. Salomón preparó el santuario interior al fondo del templo, donde luego se lo colocaría el arca del pacto del Señor. Este santuario interior medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Salomón revistió el interior con oro macizo. También revistió el altar, que estaba hecho de cedro. Luego revistió el resto del interior del templo con oro macizo y fabricó cadenas de oro para proteger la entrada al lugar santísimo. Así terminó de revestir con oro todo el templo, incluido el altar que pertenecía al lugar santísimo. Hizo además 2 querubines con madera de olivo silvestre y los puso en el santuario interior. Cada uno medía 4,70 metros de alto. La distancia entre las puntas de las alas de cada querubín era de 4,60 metros y cada ala medía 2,30 metros de largo. Ambos querubines eran exactamente iguales en forma de tamaño, y cada uno medía 4,60 metros de alto. Salomón los puso en el santuario interior del templo, uno al lado del otro, con las alas extendidas, de modo que las alas interiores se tocaban en el centro de la sala y las exteriores se extendían hasta las paredes, y a ambos querubines los revistió de oro.
Salomón decoró todas las paredes del santuario interior y del salón principal con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas, y revistió de oro el piso de ambos salones. Para la entrada del santuario interior puso puertas de 2 hojas de madera de olivo silvestre, y los marcos tenían forma pentagonal. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Las puertas, con las decoraciones de querubines y palmeras, estaban revestidas de oro. Luego, en las puertas hizo marcos cuadrangulares de madera de olivo silvestre para la entrada del templo. Había 2 puertas plegables de madera de ciprés, y cada puerta tenía bisagras para replegarse hacia atrás. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Todas las tallas estaban revestidas de oro de manera uniforme. Las paredes del atrio interior estaban construidas de modo que había una hilera de vigas de cedro entre cada 3 hileras de piedra labrada. Los cimientos del templo del Señor se echaron a mediados de la primavera en el mes de Sif, durante el 4º año del reinado de Salomón. Terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados del otoño del mes de Bul, a los 11 años de su reinado. Así que la construcción del templo duró 7 años. Salomón también edificó su propio palacio y le llevó 3 años terminar la construcción. Uno de los edificios de Salomón se llamaba Palacio del Bosque del Líbano. Medía 46 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Había 4 filas de columnas de cedro sobre las cuales se apoyaban grandes vigas también de cedro. El techo del salón era de cedro. Encima de las vigas que estaban sobre las columnas había 45 cuartos laterales, dispuestos en 3 niveles de 15 cuartos cada uno. En cada extremo del largo salón había 3 filas de ventanas, unas frente a otras. Todas las puertas y sus postes tenían marcos rectangulares y estaban dispuestas en grupos de 3, unas frente a otras. Salomón también construyó el salón de las columnas, el cual tenía 23 metros de largo y 14 metros de ancho. En el frente había un pórtico con una especie de cubierta sostenida por columnas. Además, Salomón construyó la sala del trono, conocida como el Salón de Justicia, donde se sentaba a oír los asuntos legales. El salón estaba recubierto con paneles de cedro desde el piso hasta el techo. Las habitaciones privadas de Salomón rodeaban un patio que estaba detrás de este salón y estaban construidas de la misma forma. También construyó habitaciones privadas del mismo estilo para la hija del faraón con quien se había casado. Desde los cimientos hasta los aleros, todos los edificios estaban hechos con enormes bloques de piedra de primera calidad, cortados con sierra y terminados a las medidas exactas en cada uno de sus lados. Algunos de estos enormes bloques que se usaron para los cimientos tenían una longitud de 4,5 metros y otros de 3,5 metros. Los bloques de piedra de primera calidad que se usaron para los padres también fueron cortados a medida, y allí también se utilizaron vigas de cedro. Las paredes del gran atrio se construyeron de tal forma que había una hilera de vigas de cedro por cada 3 hileras de piedra acabada, igual que las paredes del atrio interior del templo del Señor con su antesala. El rey Salomón pidió que un hombre llamado Huram viniera desde Tiro. Este hombre era israelita solo por parte de su madre, una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido un artesano
un artesano del bronce en Tiro. Huram tenía mucha habilidad y talento por hacer todo tipo de trabajo en bronce y aceptó ir para hacer toda la obra de metal para el rey Salomón. Huram fundió las columnas de bronce. Cada una tenía 8 metros con 30 centímetros de alto y 5 metros y medio de circunferencia. Para la parte superior de las columnas fundió capiteles de bronce. Cada uno tenía 2 metros con 30 centímetros de alto. Cada capitel estaba decorado con 7 conjuntos de enrejado y cadenas entrelazadas. También rodeó el enrejado con 2 filas de granadas para decorar los capiteles en la parte superior de las columnas. Los capiteles de las columnas que estaban dentro de la antesala tenían forma de lirios. Medían 1 metro con 80 centímetros de alto. Los capiteles solos sobre las 2 columnas estaban rodeados con 200 granadas ubicadas en 2 filas al lado de la superficie redondeada, junto al enrejado. Huram puso las columnas a la entrada del templo, una hacia el sur y otra hacia el norte. A la del sur llamó Jaquín y a la del norte Boaz. Los capiteles de las columnas tenían forma de lirios. Así quedó terminado el trabajo de las columnas. Luego Huram fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de calabazas decorativas. Había unas 20 calabazas por cada metro de la circunferencia que se habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraba hacia afuera. 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, y 3 hacia el sur, y 3 hacia el oriente, y el mar estaba sentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acompañado como una copa y se parecía una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 42,000 litros de agua. Huram también hizo 10 carretas de bronce para llevar agua. Cada una medía 1 metro con 80 centímetros de largo, lo mismo de ancho, y tenía una altura de 1 metro con 40 centímetros. Las carretas estaban construidas con paneles laterales asegurados con travesaños. Tanto los paneles como los travesaños estaban decorados con tallas de leones, bueyes y querubines. Por encima y por debajo de los bueyes y los leones había como adorno una guirnalda. Cada carreta tenía 4 ruedas de bronce con sus ejes también de bronce. En las esquinas contaban con unos soportes para los tazones de bronce. Estos soportes estaban decorados a cada lado con tallas de guirnaldas. En la parte superior de cada carreta había un marco redondo por el tazón. Ese marco sobresalía 46 centímetros por encima de la carreta, como un pedestal redondo. La abertura del marco medía 79 centímetros de lado a lado y estaba decorada por fuera con tallas de guirnaldas. Los paneles de las carretas eran cuadrados, no redondos. Debajo de los paneles había 4 ruedas conectadas a ejes que se habían fundido en una sola pieza con la carreta. Las ruedas tenían 69 centímetros de diámetro y eran semejantes a ruedas de carruajes. Los ejes, los rayos, los bordes, los cubos se fundieron con bronce derretido. Cada una de las 4 esquinas de las carretas tenía un agarradero que también se había fundido en una sola pieza con la carreta. A lo largo de la parte superior de cada carreta había un borde que medía
23 centímetros de ancho. Los soportes de las esquinas y los panes laterales se fundieron en unidad en una sola pieza con la carreta. Los paneles y los soportes de las esquinas estaban decorados con tallas de querubines, leones y palmeras colgados según el espacio disponible, y había guirnaldas por todos lados. Las 10 carretas para llevar agua eran del mismo tamaño y fueron hechas iguales, pues cada una fue fundida en el mismo molde. Huram también hizo 10 tazones de bronce más pequeños, uno para cada carreta. Cada tazón medía un metro con 80 centímetros de diámetro y tenía capacidad para 840 litros de agua. Puso 5 carretas en el lado del sur del templo y 5 al lado del norte. El gran tazón de bronce, llamado el mar, fue ubicado cerca de la esquina oriental del templo. También hizo los lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente, Huram terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo del Señor. Las 2 columnas, los 2 capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, las 2 redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, 2 filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las 10 carretas para llevar el agua que sostenían los 10 tazones, el mar y los 12 bueyes que lo sostenían, y los recipientes para la ceniza, las palas y los tazones. Huram hizo todos estos objetos de bronce bruñidos para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán, entre Sucot y Saterán. Salomón no pesó los utensilios, porque eran muchos. El peso de bronce no se pudo medir. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo del Señor: el altar de oro, la mesa de oro para el pan de la presencia, los candelabros de oro macizo, 5 en el sur y 5 en el norte frente al lugar santísimo, las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo de oro, los cuencos pequeños, las despabiladeras para las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo, y las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo con el frente revestido de oro. Así terminó el rey Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo del Señor. Gloria a Dios. Amén. Y aquí vemos la construcción del templo. En el 5, los preparativos para la construcción del templo. En el 6, Salomón construye el templo y el interior del templo. Y el 7, Salomón construye su palacio. El mobiliario del templo también. Perdón. Y es todo por hoy. Gracias por estar aquí. Yo los quiero mucho. Que Dios los bendiga más y más. Y nos estamos escuchando la próxima.